están? Espero que bien. Este video que estoy haciendo ahora es en motivo de una tarea que yo les había mandado hace un tiempo, que era la tarea de buscar información sobre 3 físicos famosos. Y bueno, me gustaría hacer una especie de corrección al respecto. Podríamos estar hablando mucho tiempo acerca de una cantidad de científicos que son conocidos prácticamente que en todo el mundo. Me voy a detener en 3 científicos de los cuales tengo libros que son de su autoría, y también voy a contar quizás de una forma, para mi gusto, demasiado resumida de lo que fue el desarrollo de la física desde sus inicios hasta la actualidad. Me voy a guiar de este libro, que es el libro de la física de Clifford Pickover. Desde hace miles de años, el ser humano ha descubierto, ha inventado un montón de cosas, y todos esos descubrimientos permitieron que al correr del tiempo se fuera desarrollando lo que hoy conocemos como ciencia. Pero Arquímedes es la primera persona a la que podríamos considerar como el primer físico famoso. Arquímedes vivió en el año 250 a.C., en lo que hoy es Italia, en una ciudad llamada Siracusa. Un matemático brillante, adelantado a su tiempo, además un gran inventor. Se conocen un montón de inventos suyos que inclusive hasta el día de hoy se utilizan, pero se lo conoce más que nada por su estudio de la densidad y del fenómeno de flotabilidad. Incluso hay una pequeña anécdota que cuenta que el rey Herón II manda hacer una corona de oro, le entrega una cierta cantidad de oro a un artesano para que fabrique la corona. El artesano la fabrica y se la entrega al rey. El rey le paga a ese artesano, pero después Herón II empieza a dudar si realmente la corona está hecha con todo el oro que él le entregó al artesano, y duda si no lo habrá mezclado con algún otro metal. Y entonces, claro, el artesano se quedó con parte de ese oro. Entonces empieza a dudar, y él conocía a Arquímedes y le pide si puede llegar a confirmar que realmente esa corona está hecha con oro, o si tiene alguna otra cosa agregada de menor valor. Pasa un tiempo y Arquímedes se estaba bañando en una bañera, y en ese momento se le ocurre la idea de cómo medir la densidad de la corona y verificar que estuviera hecha de oro. Claro que el oro es una sustancia que es muy densa. Lo que va a pasar es que una corona que está hecha solo de oro va a pesar más que una corona que esté hecha con oro y algún agregado de otra sustancia más que es menos densa. Sale corriendo desnudo, seguramente para explicarle al rey que ya había encontrado la solución de cómo resolver su problema. Al final la corona pesaba menos de lo que debería pesar, y entonces el artesano confiesa que en realidad había agregado plata a la mezcla esa de oro. El oro que había sobrado se lo había quedado él. Confiesa y realmente no sé qué pasa. Hay historias como que dicen como que al artesano lo matan o algo así. Pero estas son anécdotas muy, muy antiguas. Pero esa es la historia que se conoce, que aparece en todos lados. Luego de Arquímedes pasan un montón de años, realmente cientos de años, en que la ciencia en sí queda estancada. La ciencia como tal le faltaba bastantes años para surgir realmente como tal. Y entonces llega el año 1543 y aparece Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nace en un momento de la historia en el que se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, los planetas y las estrellas giraban alrededor de esta. Copérnico promueve la teoría de que la Tierra junto con los demás planetas giran alrededor del Sol, y que inclusive es posible describir su movimiento, explicar su naturaleza de la misma forma que explicamos la naturaleza de las cosas que conocemos diariamente o de los objetos comunes. Aproximadamente medio siglo más tarde aparece Kepler, que es otro científico, un astrónomo bastante famoso, que establece 3 leyes que explican cómo se produce el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Más adelante aparece Galileo Galilei, y lo que hace es verificar ciertas ideas que se tenían sobre el movimiento de los objetos comunes. O sea, viendo que había una visión equivocada de cómo se movían los planetas y los objetos celestiales, comienza a preguntarse si realmente conocemos cómo se mueven los objetos comunes.
A partir de este momento la ciencia se empieza a desarrollar mucho más. Empiezan a aparecer pequeñas investigaciones sobre magnetismo, sobre electricidad, sobre luz. En 1672 Newton realiza el experimento de descomposición de la luz blanca y poco después desarrolla 3 leyes que explican tanto el movimiento de los objetos comunes como el movimiento de las estrellas y los planetas. Y por eso hay una idea bastante comprensible de que Isaac Newton es uno de los físicos más importantes de la historia. Después de Newton comienza a haber otra expansión de lo que es el mundo científico, comienzan a haber más científicos, se empieza a investigar de más cosas y se empieza a investigar de forma más rigurosa. Año 1800, Alessandro Volta construye la primera pila eléctrica. Se tienen mejores herramientas para poder estudiar la electricidad y el magnetismo. Pasa el tiempo y otros científicos se encargan de estudiar el calor y las máquinas que funcionan con calor. Aparece el ferrocarril y los países comienzan a crecer y a industrializarse. Casi a finales de 1800 aparece la iluminación eléctrica, la lámpara incandescente, y en 1903 defiende su tesis, la que debe ser la científica más icónica de la ciencia moderna. Para conseguir su título de doctora en ciencias físicas, Marie Curie presenta su investigación sobre sustancias radioactivas, en un momento de la historia en el cual no era fácil para una mujer acceder a la universidad y ante un grupo de evaluadores formados por hombres. Abre el camino a la comprensión de lo que sucede en el interior de todas las sustancias que conocemos, el estudio de los átomos. Y en ella es la primera persona que me quiero detener. Esta tesis, este examen final del que le estoy hablando, bueno, tuve la curiosidad hace unos días de ver si lo podía encontrar en internet y bueno, lo conseguí. Si bien está escrito en el idioma original, que es el francés, más o menos leyéndolo por arriba, tratando de entender alguna cosa, la verdad que he quedado bastante emocionado porque no la leí completa. Comencé leyendo el principio, cómo ella introduce a los temas que va a explicar. También me pareció interesante los dibujos de los experimentos, de los aparatos que utilizó para estudiar estas sustancias radioactivas. Yo no sé francés, pero con un poco de esfuerzo se puede más o menos entender por dónde va el libro. Es la primera tesis que me animo a leer de alguien y la verdad que está muy interesante, a pesar de que no puedo entenderlo completamente, realmente poderlo leer de principio a fin, todo de corrido. Me pareció interesante. Además, puedo acordarme de alguna vez en la escuela haber dado alguna clase sobre elementos radioactivos y haber hablado sobre Marie Curie. Además, estudios referentes a la radioactividad llevaron después al desarrollo de nuevas formas de producir energía. En la medicina aparecen un montón de métodos para poder estudiar determinadas enfermedades y la radioterapia que se usa en el tratamiento del cáncer. En el mismo momento que Marie Curie realizaba estas investigaciones, aparece un personaje conocidísimo del mundo de la física, que es Albert Einstein. Publica 4 artículos importantísimos para la física del momento y lo que es la física actual, y desarrolla su trabajo más importante, que fue la teoría de la relatividad. La investigación de Marie Curie no la tengo en papel, pero de Einstein tengo este libro que es Mis ideas y opiniones, que es un libro que junta un montón de publicaciones en periódicos, cartas, discursos que dio Einstein a lo largo de la vida sobre distintos temas. Yo principalmente he leído los de educación. Hay un montón que son más que nada sobre la situación del mundo en esa época. Y lo que tiene esta versión, que es una versión extendida, es que al final encontramos un montón de publicaciones científicas explicando en sencillas palabras de qué se trató lo que es la teoría de la relatividad. Es difícil, sabiendo que no he trabajado con usted lo que es la física clásica en sí, explicarles lo que es la relatividad de Einstein. Lo que puedo sí es comentarles un par de aportes que realiza Einstein con esta teoría. El primer hecho, y creo yo es el más conocido, supóngase una nave espacial. Sin importar cuánta energía le demos al cohete para que aumente su velocidad, nunca podrá viajar más rápido que la velocidad de la luz. Ninguna cosa existente con masa puede viajar más rápido que la luz. Lo otro es que la teoría de la relatividad se puede usar para explicar el comienzo del universo y también lo que pase con el universo en el futuro. Después de Einstein se sigue avanzando, se siguen descubriendo nuevas cosas,
sobre todos los temas que he mencionado en el video y más. Pero particularmente sobre las cosas mucho más grandes que los objetos comunes. Estamos hablando de las estrellas, de las galaxias y del universo en sí. Y también de las cosas más pequeñas que los objetos comunes, que serían átomos, moléculas y las partes que forman el átomo. Vemos que la física, a partir del año 1900 hasta la actualidad, se encarga del estudio de las cosas que al ser humano le cuesta ver a simple vista. Ya sea porque son muy grandes o están muy lejos o son muy pequeños. Hay un montón de científicos de los cuales podríamos hablar desde el 1900 hasta ahora. Entonces, para cerrar, quiero hablar de un último libro. Es el libro La teoría del todo de Stephen Hawking. Hawking fue la figura más representativa de la física actual. Contribuyó al estudio y explicación de los agujeros negros, también apoyándose sobre los estudios de Einstein. Siguió investigando sobre los orígenes y futuro del universo, y también fue una persona muy comprometida en explicarle a la gente común qué se ha trabajado en física en los últimos años. Es conocido que Hawking padeció una enfermedad un poco antes de recibirse de doctor en física, a partir de la cual perdió la movilidad de la mayor parte del cuerpo. La enfermedad en un momento se detuvo y logró conservar parte de la movilidad del rostro, y con ayuda de una máquina Hawking usaba los movimientos del rostro para comunicarse a través de un generador de voz artificial. Las historias de los personajes de la ciencia suelen ser muy ricas, pero creo que la historia de vida de Stephen Hawking es una de las más arraigadas dentro de lo que es la cultura popular. Hawking se ha vuelto una figura tan renombrable o tan reconocible como lo es Einstein, como lo es Marie Curie o como lo es incluso el mismo Newton. Bien, vamos a dejar el video por acá. Ya hicimos un recorrido desde Arquímedes hasta Stephen Hawking. Próximamente me gustaría hablar no tanto de científicos famosos, pero quizás sí de figuras de la física importantes que por circunstancias de la historia no fueron tan conocidos, pero jugaron un papel enorme en el desarrollo de esta ciencia. Eso lo dejaré para otro video. Por ahora eso es todo, así que nos vemos la próxima. Tuvo el universo un comienzo, va a tener un fin, el universo es infinito o ocupa un espacio determinado, tiene un límite el universo, hay una parte del universo en el que no podemos seguir avanzando. Ese tipo de cosas se pueden explicar con la relatividad, más que nada con la relatividad general.